Jueves 9 de enero de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Empezó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿Acaso no es este el hijo de José? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos regala hoy un bellísimo pasaje de la vida de Jesús al inicio de su ministerio público. El Señor acaba de salir del desierto donde fue tentado por el demonio y el Espíritu Santo le llevó a Galilea, aquel lugar donde Él se crió, Nazaret. Y podemos sacar tres bellas enseñanzas de este Evangelio hoy. Primera, hay una buena noticia para ti. Segunda, la Escritura siempre se cumple. Tercera, ¿en quién tienes fijos tus ojos? Vamos con el primer punto. Hay una buena noticia para ti. Nos dice el Evangelio que el Señor desenrolla el libro del profeta Isaías y se lee una profecía que aparece en Isaías capítulo 61, versículo 1. Esta profecía, una profecía mesiánica, se va a cumplir en Jesús. Pero, ¿qué nos dice esta profecía? Nos dice que el Espíritu Santo unge al Señor. Precisamente la palabra Mesías significa ungido. Mesías en hebreo es lo mismo que Cristo en griego y lo mismo que ungido en español. Entonces, el Espíritu Santo me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar a los pobres, para liberar a los esclavos, para curar a los ciegos, para sacar a los oprimidos, para anunciar un año de gracia. El ungido por el Espíritu Santo, es decir, el Cristo, viene a darte esta buena noticia a ti. La pregunta es, ¿cuál es tu pobreza? Si hay una pobreza física o material en ti, Jesús es tu riqueza. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Acaso eres esclavo de algún vicio? ¿O eres esclavo del tiempo? ¿O eres esclavo de algún pecado? Jesús es tu libertad. ¿Cuál es tu ceguera? Puede que tu carácter sea obstinado y no seas capaz de ver la bondad de otras personas. O puede que el pecado te haya llevado a la ceguera de no entender el regalo que tienes con tu familia y puedes estar en ese momento a punto de destruirla. O puede que esa ceguera sea producto de la avaricia, o sea producto de la soberbia, o sea producto, qué sé yo, tal vez de la lujuria. Pues para tu ceguera, Jesús es tu luz. Pero tal vez puedes estar oprimido por la angustia, oprimido por las dificultades, oprimido por la tristeza, incluso oprimido por algún mal espíritu. Pues es el Señor el que te dignifica. Hay una buena noticia para ti. Tu pobreza, tu esclavitud, tu ceguera, tu opresión tienen solución en Jesús. Y este Evangelio nos anuncia que a partir del encuentro con Jesús hay un año de gracia. Es decir, todo cambia. Este año de gracia nos recuerda lo que dice el libro del Levítico en el capítulo 25, versículo 10. Declararéis santo ese año y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo,
cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Eso es un año de gracia. Bendición al momento de encontrarnos con el Señor. Pero cuidado, no es una teología de la prosperidad, no es un triunfalismo, no significa que los problemas se acaben, significa que con Cristo todo se hace nuevo y aún los problemas nos sirven para llegar al cielo. Segundo, la Escritura se cumple. El pasaje que lee el Señor en la sinagoga de Nazaret es un pasaje tomado de la profecía de Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Es decir, 7 siglos antes se había escrito esto y ahora se estaba cumpliendo en Jesús. Dios cumple sus promesas y quiero que nos quede bien claro esto. No hay promesa del Señor que no se cumpla. Pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán, porque Dios es veraz. Así que todas las promesas que conocemos del Señor en las Sagradas Escrituras son promesas que se cumplirán, son promesas que se cumplirán en tu vida. Me viene ahora a la memoria, por ejemplo, aquel pasaje donde el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Nosotros nos hemos esforzado tanto buscando la añadidura, y en realidad lo que debemos hacer es buscar el reino de Dios. Cuando se busca el reino de Dios, cuando se pone a Dios en el primer lugar, todo lo demás se ordena. Y no estoy llamando a un espiritualismo, no estoy llamando a un aislarse de la realidad, a una fuga del mundo. No, especialmente los laicos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir con nuestras labores. Pero cuando el Señor dice que lo primero es el reino, significa que en nuestro corazón, en nuestro afecto, en nuestras decisiones, lo primero es lo relacionado con Dios. Y una vez esté en orden nuestra relación con Dios, la relación con el prójimo, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestra realidad, con nuestro entorno, entonces mejorará. Dios cumple sus promesas, la Escritura se cumple. Tercero, ¿en quién tienes fijos tus ojos? Dice el Evangelio que todos allá en la sinagoga de Nazaret tenían los ojos fijos en Jesús. La pregunta es: ¿en quién o en qué pones tu mirada? ¿En qué te enfocas en la vida? Y me parece muy relevante que el Evangelio nos señale que debemos tener nuestra mirada en Jesús, nuestros ojos fijos en Él. Fijos significa que ni siquiera por un instante nos distraigamos. Significa que vamos a orar 15 horas al día y vamos a rehuir del trabajo y de la realidad. De ninguna manera. De hecho, en una cultura tan dispersa como la nuestra, en una cultura donde se idolatra el entretenimiento, todo lo verdaderamente útil y honesto que se haga lleva a Jesús. Recordemos que el trabajo bien hecho, cuando asumimos con rectitud los oficios que nos corresponden por nuestro propio estado de vida y lo sobrenaturalizamos ofreciéndoselo al Señor, estamos entonces enfocados en lo correcto. Y así se cumple lo que pedía San Benito en su regla a todos sus monjes: ora et labora, ora y trabaja. No solamente orar, rehuyendo de las responsabilidades que tenemos, no es solamente trabajar, olvidando a Dios que nos dio la posibilidad de hacerlo, es orar y trabajar, es enfocarnos en la vida. Claro que está sano tener de vez en cuando un momento de esparcimiento, un momento de sano entretenimiento, pero nuestra vida no puede desgastarse simplemente en entretenimiento. Debemos dar fruto. El Señor al final de nuestra vida nos pedirá fruto. También te quiero invitar para que fijes tus ojos en Jesús en la Eucaristía. Saca tiempo para la Eucaristía, para vivir la Santa Misa, pero también para adorar el Santísimo. Cuando tienes tu mirada fija en Él, allí recibes la fuerza que necesitas para cumplir los oficios diarios. Oremos. Amado Señor, gracias por tu buena noticia. Gracias por la buena nueva del Evangelio. Gracias porque en medio de una sociedad que diariamente nos presenta noticias tan negativas, es absolutamente reconfortante poder reflexionar tu Evangelio, escuchar tu palabra, una palabra de salvación, una palabra de liberación, una palabra que me reconforta y me abraza, una palabra que siempre se cumple. Gracias, Señor, porque tus promesas son verdaderas.
porque desafortunadamente he confiado muchas veces en la palabra humana y siempre me ha defraudado. Pero en cambio tu palabra, palabra divina, es palabra que se cumple, es palabra veraz, y así ha sido en mi vida y así siempre será. Finalmente te suplico que me concedas la fuerza de tu Espíritu para poder mantener mi mirada fija en ti, para poder observarte en cada momento, para poder contemplarte, para poder amarte, para dejar de distraerme en tantas cosas que me alejan de ti, en tantas cosas que cultivan mi egoísmo, en tantas cosas que cultivan mi vanidad. En cambio, cuando te veo a ti, Señor, cuando contemplo tu belleza, cuando contemplo tu hermosura, cuando contemplo tu palabra, Señor, cómo cambia todo, cuán distinta es mi realidad, tantas dispersiones que en ocasiones lo único que me dejan son vacíos, tantas diversiones que muchas veces me llevan al pecado. Ayúdame, Señor, para que aún en esos momentos de esparcimiento mantenga mi mirada fija en ti. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, hay una buena noticia para ti. Segundo, la Escritura se cumple. Tercero, ¿en quién tienes fijos tus ojos? Compromiso. Antes de iniciar alguna actividad de sano esparcimiento, alguna actividad de diversión sana, vamos a acostumbrarnos a consagrar ese momento interiormente al Señor para que aún en esos momentos mantengamos fija nuestra mirada en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.